A sus 82 años, cuando la vida parece ir apagándose lentamente para muchos, Albano Carrisi, leyenda viva de la música italiana, ha hecho algo que nadie esperaba: romper el silencio. No fue una rueda de prensa ni una entrevista ensayada. Fue una confesión íntima, directa, nacida desde lo más profundo de su alma. Una confesión que dejó sin palabras incluso a quienes pensaban conocerlo todo sobre él. Durante décadas, su nombre ha estado unido al de mujeres que marcaron su historia. Romina Power, con quien formó una de las parejas más icónicas del espectáculo europeo, y Loredana Lexiso, madre de sus hijos menores y protagonista de muchos capítulos de su vida adulta. Pero ahora, en un momento de reflexión, en ese punto de la vida donde ya no hay nada que perder y todo por decir, Albano decidió hablar y revelar quién fue, en verdad, el amor más grande de su existencia. ¿Fue una mujer de su juventud? ¿Un amor fugaz que nunca desapareció del todo? ¿O tal vez alguien que estuvo a su lado en silencio, lejos de los focos, sin pedir nada a cambio? ¿Podría ser alguien que ni siquiera formaba parte del mundo del espectáculo? Las preguntas se multiplican, y con cada una de ellas crece el misterio. Lo que Albano confiesa no es una anécdota más. Es un testimonio que cambia la forma en que entendemos su vida, su música y, sobre todo, su corazón. Es un relato de amor callado, paciente, fiel. Un amor que no necesitó portadas de revista ni aplausos del público para existir. Si alguna vez creíste saber quién era Albano, prepárate para descubrir una verdad que hasta ahora solo el tiempo y su alma conocían. Sentado frente a la cámara, en una habitación cálida iluminada por una luz suave y dorada, Albano Carrisi ya no parecía la estrella deslumbrante que había conquistado Europa con su voz. Allí, en ese instante, era simplemente un hombre mayor, con los ojos marcados por el tiempo, la memoria y el peso de todo lo vivido. Pero sobre todo, era un hombre listo para decir algo que había guardado en silencio durante más de medio siglo. «Amé muchas veces en mi vida», empezó diciendo con voz calmada, «pero el amor más verdadero, el que nunca conté a nadie, fue uno que se mantuvo en silencio, escondido entre recuerdos que solo yo conocía. Todos creyeron que nombraría a Romina Power. Fue su compañera de escenario, su esposa, la madre de parte de sus hijos, la mujer con quien compartió fama y tragedia. Otros quizás pensaron en Loredana Lexiso, la figura de sus años más maduros. Pero número. El nombre que salió de sus labios sorprendió a todos. No era famosa, ni actriz, ni cantante. Nadie la había visto en revistas. Era simplemente una joven que había trabajado en el viñedo de su familia cuando él aún no era nadie. Tenía 19 años cuando la conocí. Yo soñaba con la música. Ella, con una vida tranquila. Pero nuestros corazones latían al mismo ritmo, confesó. Se enamoraron sin condiciones. Se miraban como si el mundo entero no existiera. Recuerdo cómo se reía cuando yo le cantaba una canción sin terminar, o cómo cerraba los ojos cuando hablábamos del futuro. No queríamos fama, ni dinero. Solo queríamos estar juntos. Pero el destino, como siempre, tuvo otros planes. La fama llegó rápido, y con ella la distancia, las decisiones difíciles, las expectativas familiares. La elegí a ella durante mucho tiempo, pero al final, elegí la música, y ella eligió el silencio. No hubo despedida dramática. Solo una última mirada y un adiós que nunca se dijo. Años después, Albano formó una familia, tuvo hijos, alcanzó la gloria, pero el recuerdo de aquella muchacha nunca se borró. Ella fue la raíz. Todo lo que vino después nació de ese amor. Incluso mis canciones más tristes, todas llevan algo de ella. Durante más de 50 años no volvió a nombrarla. No por olvido, sino por respeto. Nunca reveló su nombre. No quiso que la buscaran, ni que la prensa la alcanzara. Ella me enseñó a amar sin pedir nada a cambio, y eso no se traiciona, dijo mientras sus ojos se humedecían. Contó pequeñas anécdotas.
cómo solían esconderse en la bodega de vinos para hablar durante horas. Cómo una vez ella le escribió una nota en una servilleta que aún guarda. O cómo cada vez que canta una melodía en do menor, piensa en la tarde en que ella lloró por primera vez en sus brazos. Tuve grandes historias de amor, pero esa fue la única que nunca terminó, porque nunca empezó del todo, y quizás por eso nunca murió. Al final de su confesión, el silencio en la sala era absoluto. No hacía falta decir nada más. Lo que había compartido no era un chisme, ni una revelación para generar titulares. Era la historia de un hombre que amó de verdad una sola vez, y decidió contarlo cuando ya no quedaba nada que perder. Y así, a los 82 años, Albano nos recordó que el verdadero amor no siempre es el más largo, ni el más conocido, ni el más celebrado. A veces es el más silencioso, el que se guarda como un secreto sagrado entre el corazón y el alma. A medida que pasaban los años y los escenarios se llenaban de aplausos, Albano comenzó a comprender algo que solo la madurez puede revelar. La fama no llena el corazón, solo lo distrae. En cada gira, en cada noche de hotel después de un concierto, cuando las luces se apagaban y las paredes volvían al silencio, su mente regresaba inevitablemente a ella. No por nostalgia barata, sino porque había algo inacabado, una frase que nunca se dijo, un abrazo que no se dio. Durante años pensé que el tiempo me ayudaría a olvidarla, dijo. Pero con el tiempo me di cuenta de que hay cosas que no se olvidan, simplemente se transforman, y ella se convirtió en parte de mí. Nunca volvió a saber de ella, no la buscó, no quiso interferir en su vida. A veces imaginaba que quizás se casó, tuvo hijos, vivió tranquila en algún rincón del sur, rodeada de viñedos y amaneceres. En otras noches, más solitarias, temía que ya no estuviera viva, pero lo cierto es que su presencia jamás se desvaneció. Albano empezó a escribir canciones que hablaban del adiós sin culpa, del amor que florece pero no se queda. Canciones que la gente creía dirigidas a sus relaciones públicas, pero en realidad eran mensajes cifrados para ella. Las letras eran mi manera de hablarle sin que nadie lo notara. Hubo una canción en particular que nunca grabó. La escribió en un papel viejo y la guardó en una caja de madera junto con una flor seca, una foto borrosa y una nota escrita a mano. Era una canción sin título, con versos dulces y tristes. Si cierro los ojos, aún puedo sentir tus dedos en mi alma sin decir adiós. No fue tu culpa, ni tampoco mía. Solo el tiempo, cruel ladrón de los dos. Nunca tuvo el valor de cantarla en público. Era demasiado personal, demasiado real. La vida siguió, y con ella llegaron nuevas etapas. Ser padre, abuelo, incluso bisabuelo. El amor cambia de forma pero no desaparece, decía. Aprendí a amar desde otro lugar. Agradezco cada relación, cada lección, pero siempre hubo un rincón reservado para ella, un lugar intacto, sagrado. Cuando caminaba por su finca en Cellino San Marco, había un árbol específico al que solía detenerse, un olivo viejo, retorcido por los años. Allí, según confesó, fue el lugar donde se besaron por primera vez. No necesitaban palabras, solo la brisa y el calor del verano. Cada vez que pasaba por allí, tocaba el tronco y cerraba los ojos. Era como volver en el tiempo. Los que lo conocían bien decían que, con los años, Albano se volvió más introspectivo. No melancólico, pero sí más profundo. Hay silencios que dicen más que las palabras, solía decir. Nunca quiso reescribir el pasado, lo aceptó como fue, pero sí lamentaba una sola cosa, no haberle dicho, en aquel entonces, cuánto significaba para él. No con canciones, ni con gestos, con palabras claras. Te amo, eres lo mejor que me ha pasado. Eso nunca lo dijo. Y eso lo acompañó como una herida suave, que no duele siempre, pero tampoco sana del todo. A los 82 años, rodeado de nietos, premios, discos de oro y recuerdos, decidió contar su historia no para buscar respuestas, sino para dejarla libre. Creo que si ella aún vive,
sabrá que me refiero a ella. Y si no, tal vez estas palabras la alcancen allá donde esté. Su revelación no fue un escándalo, fue una declaración de humanidad. Porque en el fondo, todos hemos tenido un amor que no fue, pero que nunca se fue. En sus últimos conciertos, sin decirlo explícitamente, comenzó a cerrar sus presentaciones con una canción diferente. Una que no estaba en el repertorio clásico. Una melodía suave, con acordes que parecían susurrar más que cantar. Algunos fanáticos notaron la diferencia. Otros simplemente sintieron algo extraño en el aire. Como si, en esas notas, él estuviera despidiéndose de alguien, o tal vez saludándola desde lejos. Y así, en el ocaso de una vida llena de luces y sombras, Albano no dejó un testamento de bienes, sino de emociones. Porque el verdadero legado no son las propiedades ni los premios. Es lo que queda en el corazón de quienes te escucharon de verdad. Muchos conocen a Albano como una voz inolvidable de la música italiana, pero pocos entienden el tejido complejo que sostiene su vida detrás del telón, su familia. Una familia marcada por el amor, la lucha, la pérdida y los silencios que gritan más fuerte que cualquier canción. Nacido en un pequeño pueblo del sur de Italia, Albano creció entre olivos, tierra seca y trabajo duro. Su padre era campesino, de esos que sabían que la vida no te da nada si no lo siembras con las propias manos. Su madre, callada y fuerte, le enseñó a cantar antes de que aprendiera a escribir. El primer público de Albano no fue en un teatro, sino frente a una cocina de leña, entre platos sucios y cántaros de vino. Cuando dejó su hogar en busca de un sueño artístico, lo hizo con la bendición de sus padres y el miedo de quien se arriesga a lo desconocido. Pero no fue hasta conocer a Romina Power que su vida personal dio un giro profundo. Romina, hija de actores, bella, joven y libre como el viento, fue más que una pareja para Albano. Fue un reflejo de lo que él aún no era. Juntos formaron una dupla artística inigualable, pero también una familia. Tuvieron 4 hijos, y como todo en la vida de Albano, no fue una familia cualquiera. Fue una familia expuesta, celebrada y luego desgarrada ante los ojos del mundo. Su hija mayor, Ilenia, era la luz de sus ojos. Inteligente, curiosa, con una mirada que parecía mirar más allá de lo visible. A medida que crecía, también lo hacía su espíritu rebelde. Ilenia no quería vivir a la sombra de sus padres. Quería encontrar su propio camino. Fue precisamente en esa búsqueda que un día de 1994 desapareció sin dejar rastro. A partir de ese momento, la familia de Albano se quebró. No de golpe, sino como se rompe un vaso fino, con una grieta silenciosa que va creciendo cada día. El dolor de la pérdida, la culpa no dicha, los silencios entre él y Romina se volvieron paredes invisibles. Y aunque lo intentaron, nunca pudieron volver a ser los mismos. Después vino la separación, y con ella, la necesidad de reconstruir su mundo. Fue entonces cuando apareció Loredana Lexiso, una mujer distinta, más terrenal, menos conectada al arte y más a lo cotidiano. Con ella, Albano tuvo 2 hijos más, y por un tiempo pareció encontrar cierta estabilidad. Pero el pasado no se borra, solo se archiva. Las heridas del alma no se curan con nuevos comienzos, solo aprenden a coexistir. Aún así, Albano no dejó de ser padre. Amó a todos sus hijos con intensidad. Se esforzó por estar presente a pesar de sus giras, a pesar del dolor, a pesar de todo. No hay escenario más importante que la mesa familiar, solía decir. En sus momentos más frágiles, no era el público quien lo sostenía, sino las risas de sus hijos pequeños. Los domingos, en su finca, intentaba reunirlos a todos. Romina a veces venía, otras no. Loredana prefería mantener cierta distancia. Pero los hijos, con sus diferencias, sabían que su padre, detrás de su carácter fuerte, era un hombre que solo pedía una cosa: unidad.
Había una habitación especial en la casa, decorada con fotos antiguas, guitarras colgadas y una mecedora que chirriaba. Allí pasaba horas en silencio, no componiendo, no leyendo, solo recordando. A veces hablaba con las paredes, otras simplemente miraba una fotografía de Ilenia durante minutos. Decía que no era tristeza, sino gratitud. Al menos la tuve, al menos existió. Con los años, Albano entendió que su familia no era perfecta, era humana, con contradicciones, con distancias, pero con un hilo invisible que los unía, el amor verdadero. El tipo de amor que no necesita estar de acuerdo para seguir siendo amor. El tipo de amor que sobrevive incluso cuando las palabras ya no alcanzan. Y es que, como él mismo expresó una vez, la música me dio todo lo que pedí, pero la familia me enseñó a perder, a perdonar y a seguir adelante. Hoy, cuando alguien le pregunta por su mayor éxito, no menciona ningún disco, ni canción. Mira al horizonte y responde: ver a mis hijos crecer, que a pesar de todo, sigan volviendo a casa. Ese es mi verdadero premio. Capítulo: Canciones que cuentan una vida. El viaje musical de Albano. Hay voces que se olvidan y otras que se quedan grabadas en la memoria colectiva de generaciones. La de Albano Carrisi pertenece a este último grupo, no solo por su potencia, sino por la emoción que cargaba en cada sílaba, en cada nota. Pero lo que realmente inmortalizó su nombre no fue una sola canción, sino una secuencia de obras que, como capítulos de un libro, narraron su vida, sus pérdidas, sus pasiones, su alma. Todo comenzó con una canción que él mismo no esperaba que trascendiera: Nel Sole. La compuso una tarde mientras observaba el atardecer sobre los campos de su pueblo natal. Fue un canto de juventud, de deseo, de esperanza. Pero cuando la interpretó por primera vez en un festival local, algo sucedió. La gente no solo la escuchó, la sintió, como si hablara por todos. Nel Sole se convirtió en un éxito inmediato, no solo en Italia, sino en países donde no se hablaba italiano. Fue la puerta que abrió el camino. Y fue también el momento en que conoció a Romina Power, la mujer que no solo sería su compañera de vida por años, sino también su voz gemela en el escenario. Juntos, crearon canciones que cruzaron fronteras. Felicità, por ejemplo, no era solo una melodía pegajosa, era una declaración de principios. Felicidad en las cosas simples, un café juntos, una mirada cómplice, una caminata bajo la lluvia. Cuando la cantaban, no se necesitaba entender la letra para saber que era real. Había una química, una verdad, que traspasaba idiomas. Después llegó Si Sarà, una canción que hablaba de segundas oportunidades, del amor que sobrevive incluso después de las tormentas. Fue escrita en un momento en que su relación con Romina pasaba por tensiones, pero en lugar de separarse, la música los volvió a unir. Por un tiempo, cada canción que lanzaban no era solo una obra musical, era una carta abierta al mundo sobre lo que sentían. La diferencia con otros artistas era clara. Albano no componía desde la estrategia, sino desde la herida, desde la emoción auténtica. Pero no todo fue luz. Tras la desaparición de su hija Ilenia, surgió una canción que muchos desconocen, una que nunca se lanzó oficialmente, pero que quienes la escucharon en vivo nunca olvidaron. Echi del silencio, Ecos del silencio. Fue interpretada solo una vez, en un concierto íntimo. La voz de Albano temblaba. No era actuación, era dolor puro. La letra hablaba de una presencia que se sentía pero no se veía, de una voz que aún resonaba entre las paredes del corazón. A lo largo de su carrera, sus canciones siempre dialogaron con el público. Libertad, por ejemplo, fue un grito contra las cadenas internas, contra los límites impuestos por el miedo. Fue adoptada por miles como himno de superación personal. Y Shahrazán
Esa pieza misteriosa y nostálgica, con tintes orientales, nos hablaba de un lugar imaginario donde todo era posible. ¿Era real Sharazán? ¿O solo un refugio creado por Albano para escapar de la presión del mundo? Su discografía es una autobiografía emocional. Cada álbum, un diario íntimo. Cada colaboración con Romina, un reflejo de una etapa de amor, crecimiento y eventual despedida. Incluso sus obras en solitario, más oscuras y profundas, hablan del hombre que siguió cantando cuando muchos habrían dejado de hacerlo. Hay un detalle que pocos conocen. Albano solía escribir muchas de sus letras a mano, en un cuaderno de tapas negras. En los márgenes dibujaba pequeñas figuras, árboles, relojes, ojos llorosos. Cada dibujo tenía un significado que solo él comprendía. Ese cuaderno lo acompañó por más de 30 años. Cuando alguien le preguntó una vez cuál era su canción favorita, no supo responder. «No puedo elegir una sola», dijo. «Cada una es una fotografía de quien fui en ese momento. Y yo he sido muchos hombres en una sola vida». Y así, canción tras canción, concierto tras concierto, Albano no solo construyó una carrera, construyó un puente entre su alma y la nuestra. Nos recordó que la música no es solo entretenimiento, sino memoria, consuelo, verdad. Hoy, a sus 82 años, su voz puede haber cambiado, pero sus canciones, esas siguen tan vivas como el primer día, porque cuando un artista canta desde lo más profundo, el eco de su verdad nunca se apaga. Lo que muchos no saben es que para Albano, cada vez que subía al escenario, no lo hacía para entretener, lo hacía para sanar, para buscar, en medio de la melodía, una respuesta a las preguntas que lo acompañaban desde joven. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué parte de mí se queda en cada canción que dejo al mundo? A diferencia de otros artistas, Albano nunca se escondió detrás del personaje. Incluso en los momentos más brillantes de su carrera, cuando los escenarios eran inmensos y el público coreaba su nombre, había algo en su mirada que decía: «Estoy aquí, pero una parte de mí sigue buscando algo más». Una de las historias menos conocidas sobre él ocurrió en un pequeño teatro de Sicilia. Era un concierto modesto, sin cámaras ni prensa. Al terminar su última canción, una mujer del público se acercó llorando. Le entregó una carta arrugada. En ella, contaba cómo una de sus canciones, Amara Terra Mía, le había ayudado a superar la muerte de su esposo. No entendía todas las palabras, decía la carta, pero entendía el dolor, porque era el mismo que yo sentía. Albano leyó esa carta en silencio. Después, la guardó en su chaqueta y no dijo nada. Pero al día siguiente, volvió a cantar esa canción con una emoción diferente, como si la estuviera cantando solo para ella. Y eso era lo que hacía único a Albano: su capacidad de transformar cada escenario, grande o pequeño, en un espacio íntimo. No importaba si había 20 personas o 20,000. Él cantaba como si fuera la última vez. A lo largo de su carrera, recibió miles de cartas, mensajes, incluso objetos extraños, pañuelos bordados, figuras de madera, pequeños diarios. Todos le agradecían algo. No por ser famoso, sino por haber dicho en música lo que ellos no sabían cómo decir con palabras. Muchos de sus fans no sabían que él también se refugiaba en esas canciones. No era solo el público el que encontraba consuelo. Él también lo buscaba. A veces, después de conciertos agotadores, se quedaba solo en el camerino con una copa de vino tinto, releyendo letras antiguas, y en silencio, se preguntaba si había sido fiel a lo que sentía cuando las escribió. Nunca tuvo miedo de mostrar su vulnerabilidad. Al contrario, la convirtió en su bandera. Por eso, cuando cantaba una canción de amor, uno sentía que había amado de verdad. Cuando cantaba sobre el dolor, uno sabía que lo conocía desde dentro. Y esa autenticidad
Es lo que hizo que su música traspasara generaciones. Padres, hijos, abuelos, todos tienen una canción de Albano que les recuerda algo. Una persona, un verano, una despedida,